Luego de eso, pues, fuimos a una reunión dura, dolorosa, el caso Coopera. Ustedes saben, Coopera es una de las cooperativas más grandes que tenía el país, quebró fraudulentamente, en parte por ineptitud y en parte por fraude. Por ineptitud, por ponerse a hacer de todo. Era cooperativa de ahorro y crédito y también se dedicó a actividades productivas. Entonces, comercializaba productos de la zona, pero pagaba muy bien a los productores en buena hora, pero vendía más barato de lo que compraba y se fue agrandando el hueco patrimonial. Y fraudulenta porque engañó con los balances, hizo asientos ficticios, incluso muy probablemente ha habido lavado de dinero en esta cooperativa. Hemos podido devolver, tenías más de 100.000 socios la cooperativa, hemos podido devolver su dinero además el 99% de la gente, pero nos quedan 600 personas naturales. Algunos casos realmente dramáticos, otros casos no tan dramáticos. Hay gente que tenía unos $30.000, se devolvió hasta la gente que tenía $30.000, hay gente que tiene 32.000, 40.000. Esa gente podrá recuperar $20.000, $25.000 al menos de sus depósitos en las cuentas que hemos sacado, pero eso podría mejorar por la depuración de las cuentas, porque hay muchos testaferros que aparecen como depositantes, a gente que de repente tiene $800.000. ¿Cuánto pagó de impuestos? Nada. ¿De dónde viene la plata? No sé. Bueno, a esa gente no se le devolverá nada, pues señores. Entonces, cuando haya esa depuración, probablemente se podrá devolver un poco más, y cuando, a través del sistema judicial, los que estafaron, los administradores, etcétera, tengan que responder con sus bienes, terrenos, casas, se podrá dar un poco más en devolución. El problema es que hay gente que vendió su casa y tenía $370.000 depositados, ¿no? Estábamos viendo cómo se ayuda a esa gente, cómo se hacen programas de becas. Por ejemplo, un testimonio dramático de una señora, Graciela, que nos decía: yo vendí mi casa, un mes antes que cierre la cooperativa puse $370.000, perdí todo. Mi hijo quiere estudiar para piloto, mi hija es médica, quiere irse a hacer una especialización. Entonces, dentro del dolor yo sí le dije: mire qué rica que es, casi comete una expresión no muy apropiada. Mire cuánta riqueza tiene usted, señora, porque me está hablando con tanto orgullo de su hijo, con tanto orgullo de su hija, y esa es la mayor riqueza que podemos tener, ¿no? El resto se puede recuperar. Yo sé que es durísimo, el trabajo de toda una vida, pero qué mejor que tener hijos maravillosos. Y en eso sí puede ayudar el gobierno. O sea, yo no es que puedo devolver la plata a esa gente, me voy preso, y se van presos ellos, porque es especulado. Pero sí podemos apoyar a sus hijos con becas, y eso significa centenas de miles de dólares. Una beca de especialización de medicina en el exterior son $200.000, $300.000, y con eso compensar en gran medida. Entonces, se determinó una comisión especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social, liderada por el coordinador social, zonal del MIES, que haga seguimiento personalizado con 20 trabajadoras sociales de cada caso, además de la devolución de $20.000, $25.000 al menos que queremos que podemos devolver, apoyar cada caso, ¿no? Por ejemplo, si se necesita para estudios, si se necesita para una nueva vivienda, ver cómo con los programas de gobierno podemos apoyar a los perjudicados por Coopera. ¿Qué pasó en Coopera? Veamos algunas cifras. Se nos dijo que había 114 millones en activos. Pues resulta que de esos 114 millones, 53 millones son activos mal registrados o abiertamente ficticios. ¿Qué significa esto? Un activo es técnicamente el activo fijo sujeto a depreciación, bueno, una acumulación, un activo, un derecho, un activo, esa es la definición, un derecho. Pero un activo, un terreno. Entonces ese derecho lo puedo convertir en otro derecho, dinero, ¿no? Liquidez. Pero si yo contraté propaganda, se realizó la propaganda y ya no tengo nada. Ya no, eso no es un activo, eso es un gasto. ¿Sí me explico? Ya no tengo ningún derecho, ya no tengo algo a mi haber. Se gastó, se fue. Entonces estos señores habían registrado como activos gastos, por ejemplo, en publicidad. Eso no es activo. Entonces hay activos mal registrados. Oye, el Pato Urruti, ¿dónde está el Pato? ¿Dónde anda el Pato Urruti? Aquí ¿dónde anda el Pato? Pato Urrutia, ¿qué fue, hermano? Un abrazo de Ventanas, de Aquisito nomás, provincia de Los Ríos. Es jugador de liga de la selección nacional y mañana juega, hoy día de tarde juega Liga MLS en el Capol. Siempre me preocupa que esos equipos pequeños se agrandan contra MLS. Ya se nos agrandó el Nacho, el Nacional, nos ganó 2-0 a domicilio. Eso sí, nos desquitamos, ¿eh?
para que no nos falte mucho el respeto el Nachito. No, grandes equipos. Mucha suerte a Liga, pero con los otros equipos, no con mi Melega. Bueno, en todo caso, qué bueno que estés aquí, Pato. Activos mal registrados o ficticios. Entonces era mentira. No hay cómo respaldar el pasivo y el patrimonio. Entonces cuando se restan los activos, se castiga patrimonio. Y en verdad no hay patrimonio positivo. Hay un hueco patrimonial de cerca de 35 millones de dólares. ¿Sí me explico, no? Entonces, el activo sirve para respaldar el pasivo y el patrimonio. Hay que respaldar, el mayor pasivo son los depósitos de los socios. Pero resulta que no ha habido 114 millones de activos, sino tan solo 51, sería 61 millones en activos. Y estos 61 millones de activos, algunos tienen problemas. Veamos lo siguiente. Pero veamos también algunos problemas del pasivo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, 55 millones, ¿no?, en acreencias que todavía no han podido ser atendidas. Ponme lo anterior, por favor. 5 millones en cuentas por pagar para proveedores y 18 millones supuestamente también en otras acreencias, básicamente depósitos. Pero son 18 millones que se están investigando, porque muchas de estas cosas son ficticias, han sido testaferros, lavado de dinero, y obviamente eso no va a ser considerado como pasivo, como obligación a pagar. Sigamos. Entonces, y de estos activos que quedan, 25 millones, ¿ya?, son activos por valorar, perdón, 25 millones son solo registros contables. Ponme lo anterior, por favor. Repasé esto en el avión. Ya. 53 millones, activos mal registrados no existen. 36 millones cartera, que se está recuperando, se la vendió la cartera y se está pagando, 36 millones. Y 25 millones todavía en activos por valorar, que tienen cierto nivel de problemas. Sigamos. De estos 25 millones, que ya sé, pues yo creía que era 25 más 8 más 17. Hagan la pausa como en el fútbol, como hacía el Pato Urrutia en el medio campo. Hagan la pausa, como debe aprender Ainer Valencia, hacer la pausa un poquito, ¿verdad, Pato? Hágame la pausa. 25 millones son registros con problemas. De estos 25 millones, 8 millones de cartera D y E. Difícil recuperación, pero se la puede recuperar. Aquí también puede intervenir el Estado. ¿Qué sería normalmente? Que alguien compre esta cartera. Pero como es cartera de difícil recuperación, se la compra con castigo. De una cartera nominalmente de 8 millones, la van a comprar a 2 millones, porque es lo que calculan que se puede recuperar. Pero si interviene directamente el Estado, poniendo un buen equipo, que eso sí puede pagar el Estado, haciendo, recuperando bienes, etcétera, de esos 8 millones se puede recuperar mucho más. Ahí vamos a intervenir también, ¿no?, para recuperar gran parte de esa cartera, que es categoría D o E. Y 17 millones son otros activos que también hay que depurar algunas cosas, pero en principio sí existen. Faltan respaldos, etcétera, pero se va a poder contar con esos dineros. ¿Cuál es el problema? Ponme lo anterior. Con estos 36 millones que ya se atendieron a muchos depositantes, más los 25 millones que tienen problemas de registro, básicamente con estos 25 millones, ¿ya? Dejó de funcionar de nuevo esto. Básicamente con estos 25 millones tenemos que atender 60 millones entre depositantes y proveedores. De ahí viene lo que les decía, el hueco patrimonial de 35 millones. Nosotros no vamos a engañar a nadie. Esto no, bueno, asumimos la responsabilidad que podamos tener, pero también es responsabilidad de los depositarios donde depositan sus valores. A nosotros nos gusta hablar frontalmente, hemos dicho, aquí hay un hueco de 35 millones y no se podrá devolver la totalidad de la plata a todos. Se ha devuelto más del 99% de los socios de la cooperativa, faltan unas 600 personas naturales, 669 entre naturales y jurídicas, pero más nos preocupan las naturales. Se les debe a ellos y a proveedores cerca de 60 millones, pero solo se podrán devolver, en el mejor de los casos, unos 25 millones. Esto puede aumentar cuando los administradores respondan con sus bienes. Y esto puede aumentar cuando se depura aún más la lista de socios de la cooperativa, porque aquí hay mucho testaferrismo. Y a los que no se les puede devolver toda su plata, todo el apoyo del gobierno nacional para becas a sus hijos, ayuda para comprarse su casita, etcétera, pero es lo máximo que podemos hacer ya.
no funciona él. ¿Se puede escribir en esta pantalla o no? Pero no funciona, pues ponte pila, estoy diciendo que no funciona, alguien ayude. Ya no funcionó. Bueno, sigamos. Entonces ese es el problema con Coopera, compañeros. Básicamente tenemos 25 millones para devolver 60 millones, 35 millones del hueco patrimonial, porque habían activos inexistentes o mal registrados. Entonces estamos tratando de recuperar lo máximo, devolver lo más que se pueda. Esto puede aumentar un poco más con el patrimonio de los administradores, tienen que responder con su patrimonio propio, y a los que no se les puede devolver toda la plata y sean a creencias legítimas, porque insisto, aquí hay depósitos de más de $1 millón, que si no justifican de dónde vienen no serán atendidos, ¿ya? Y esto permitirá depurar aún más la lista de socios y devolver un poquito más, pero de todos modos, habrá gente que pierda dinero. Le daremos todo el apoyo al gobierno nacional, hemos hecho un equipo especializado para esto, para seguimiento personalizado, ayudar con becas, con bonos, etcétera, para que compren otra casita, ayudar en lo que pueda dentro del problema. Y les insisto, algunos dirán, es responsabilidad del gobierno. Prohibido olvidar, compañeros, aprendamos de la experiencia. Hay cerca de 18.000 cooperativas, cajas comunales, organizaciones de economía popular y solidaria en el país. ¿Dónde se registraban las cooperativas antes? En la Dirección de Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social, ahora Ministerio de Inclusión Económica y Social. Con la antigua ley de cooperativas, solo podíamos esperar que nos manden el balance. Y si engañaban con el balance era prácticamente imposible detectar el engaño. Era una dirección plagada de corrupción y de ineficiencia además. Solamente con la nueva ley de economía popular y solidaria aprobada en el 2011 pudimos empezar a poner orden en el sector. Pero prohibido olvidar. Recuerden cómo decían con esa ley lo mismo que dicen ahora con lo que estamos haciendo con las fundaciones y ONGs, que somos fascistas, queremos controlar todo, centralizar todo. Y hubo gente y los tirapiedras que se opusieron a esa ley. No querían que controlemos la cooperativa. Prohibido olvidar. La prensa hace una apología de que no tengamos cuando no teníamos mayoría en la asamblea, porque hay independencia de funciones, que hay oposición que obstruya todo. Ahí están las consecuencias. ¿Cuántos años nos tocó? ¿Cuántos años tuvimos que invertir para sacar la ley de economía popular y solidaria? Y solamente desde enero de este año tenemos la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que ahora sí es un ente especializado para controlar el cooperativismo. Antes no lo teníamos. Le insisto, no eludimos responsabilidades, pero que no nos falle la memoria. ¿Y cómo nos dicen cosas? Para dañar al gobierno, que los perjudican a ustedes. Se hace una apología, qué bueno que no tengamos mayoría en la asamblea y que nos obstruyan las leyes, para que Correa no haga lo que le da la gana. Y con la ley de economía popular y solidaria, Correa quiere apoderarse de las cooperativas. Es un dictador fascista que quiere controlar todo. ¿Y cómo nos demoraron esa ley? Solo desde enero tenemos la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ahora sí una superintendencia especializada para las cooperativas. Pese a eso, esas son las noticias que nos salen. El MIES eliminó cerca de 2.500 cooperativas. Con los escasos recursos que teníamos, pese a la ausencia de ley, cerramos cerca de 2.500 cooperativas. Pero son 18.000 organizaciones de la economía popular y solidaria que no se podían controlar, compañeros. Y esto para que también no caigan en la trampa de los mismos profetas del desastre. Que uno quiere hacer las cosas bien, regular, controlar, y lo que quiere es ser fascista, evitar la participación ciudadana, las críticas, etc. Algo similar están diciendo con las fundaciones. ¿Ustedes están seguros, por ejemplo, de dónde reciben plata las fundaciones? Que no hay lavado de dinero, que no hay injerencia externa a través de fundaciones. Todo eso tiene pues que controlar el Estado. Pero también el mismo discurso que hicieron con las cooperativas para que no controlemos adecuadamente las fundaciones. No permitamos que nos engañen los mismos de siempre. Aquí están las consecuencias. No quiero eludir responsabilidad, pero al menos contribuyó todo ese discurso falsario para hacerle daño al gobierno, contribuye a problemas como el que estamos sufriendo con Coopera. En todo caso, toda nuestra solidaridad y apoyo a los perjudicados por el caso Coopera.